Bueno, estamos en el capítulo 10, Lucas, capítulo 10. A ver, recordemos que lo que habíamos comentado últimamente es que Jesús envía, además de los apóstoles que había enviado a anunciar el reino de Dios, envía a 70 discípulos. Los envía de dos en dos y los envía a las ciudades de Israel. Les dice que no vayan a los pueblos, digamos, paganos, ni siquiera tampoco a los samaritanos, sino a los israelitas. Es decir, fijémonos que es un trabajo que el Señor quiere que a las personas que, diríamoslo así, ya tendrían que estar preparados, porque eran creyentes, eran judíos creyentes, o al menos así se suponía. No se va a los paganos, no se va a los samaritanos, que eran ya una mezcla de religión, sino solamente a los judíos. Y entonces envía a este buen grupo de misioneros seglares, porque fijémonos que no eran los apóstoles, para que vayan a todas aquellas ciudades donde después iría el Señor, y les dice que anuncien el reino de Dios, y recordemos que les da el poder de curar enfermos, y les da una serie de pautas como se las dio a los apóstoles, como lo habíamos visto anteriormente. Y entonces Jesús les avisa al mismo tiempo de que la situación de los que rechacen su mensaje pues es comprometida, porque recordemos el último versículo que comentamos, que era el versículo 12, decía: yo os digo que aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad, es decir, que esa ciudad que la ha rechazado el Evangelio, que ha rechazado el mensaje. Porque ahora veremos que Jesucristo habla abiertamente de esta, es decir, hay como un desahogo, sí, podríamos decir un desahogo en el que se nos hace ver lo decisivo que es aceptar el Evangelio, aceptar el mensaje que Cristo nos trae. Vamos a leer los versículos 13 al 15. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. O sea, fijemos que aquí el Señor, que como vemos siempre es comprensivo, sabe perdonar, es decir, no tiene una actitud intransigente Jesús. Pero aquí fijemos cómo avisa de lo grave que es rechazar el Evangelio. Y aquí hay una serie de lamentos, por decirlo de alguna forma, sobre aquellas ciudades que han estado escuchando a Jesús y en las que Jesús ha hecho muchos milagros. Toda aquella serie de ciudades alrededor del lago, en la parte de Galilea, porque recordemos que Jesús ha estado, San Lucas nos ha transmitido la actividad de Jesús en Galilea, y ahora ya empieza a ir hacia el sur, hacia Jerusalén. Por lo tanto, esas ciudades no va a volver tal como desarrolla el itinerario de Jesús San Lucas. Entonces nos dice que esas ciudades de Betsaida, de Corozaín e incluso de Cafarnaúm, pues que han recibido el Evangelio, es decir, que Jesús ha estado predicando, que se ha hecho muchos milagros allí, que ellos son testigos, por lo tanto podríamos decir, son testigos de la acción de Dios y de cómo Dios se interesa, de cómo Dios está con ellos y cómo Dios quiere salvarles. Y sin embargo han tenido una actitud, pues cuando menos de pasotas, diríamos. O sea, de alegrarse, sí, cuando había un milagro, de curiosidad y de ir a lo sorprendente, pero no habían abierto su corazón y no habían dejado que la palabra entrara en ellos y les cambiara su vida, y les cambiara su conducta. Fijémonos que esto es un aviso también para nosotros. No podemos conformarnos con escuchar el Evangelio y disfrutar escuchando el Evangelio y pensar qué bonito es y qué bien, pero tenemos que dejar que esa palabra entre en nosotros.
Recordemos que Santiago decía que si no lo hacemos así, es como el que se mira al espejo, ve quizás que tiene suciedad, pero después da la vuelta y se olvida. No, si te miras al espejo es para que, si no estás bien, te arregles, te laves si estás sucio. Bueno, pues si nosotros escuchamos el Evangelio, es para que veamos si en nuestra vida hay algo que cambiar. Y si hay algo que cambiar, intentar hacerlo. Pedir la ayuda del Señor para ir consiguiendo ese cambio. Si no, pues nos ocurrirá como a estos. Ay de ti, nos podría decir también el Señor. Porque fijaos que nos habla de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, dos ciudades fenicias, y que los profetas tienen toda una serie de amenazas sobre estas ciudades, precisamente por su actitud en contra del pueblo de Dios. Pero Jesús dice que esas ciudades, el día del juicio, les será más llevadero, porque dice que si en ellas se hubieran hecho los milagros que se han hecho en esas otras donde Jesús ha predicado, habrían cambiado, se habrían arrepentido y habrían hecho penitencia. Mientras que esas otras ciudades, lógicamente se trata de los habitantes, no han hecho nada. Como digo, quizás han disfrutado y lo han pasado bien, viendo a Jesús, viendo sus milagros, escuchándolo, porque seguramente sería atractivo a ver cómo explicaba, pero no han cambiado. No, nos han planteado si en su vida hay algo que cambiar. Es decir, fijémonos que aquí Jesucristo nos está avisando. Cuidado, porque ciertamente Dios es nuestro Padre, ciertamente Dios es infinitamente misericordioso, pero respeta nuestra libertad. Y si yo no le acepto, no cambio mi vida, no me abro al amor, no me abro a esas orientaciones que me está dando Él, pues me estoy cerrando a la misericordia. Fíjense que aquí dice en el versículo 15, y tú, Cafarnaúm, te levantarás hasta el cielo, hasta el infierno serás abatido. Es decir, pensemos que de hecho la ciudad de Cafarnaúm es un montón de ruinas, no existe como ciudad. O sea, es cierto. Luego, es un aviso para nosotros, repito. Y leamos ahora el versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, fijémonos que son las normas que le está dando a estos misioneros seglares. ¿Qué les dice? Y esto nos lo dice a nosotros. No olvidemos que el Evangelio es también para nosotros. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Quién serían hoy los que en aquella ocasión eran aquellos misioneros? Jesús les dice, el que a vosotros oye, oír tiene el sentido de obedecer, de tener en cuenta lo que están diciendo, de creer lo que se está diciendo. Entonces, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, es decir, rechaza al Padre, rechaza a Dios. Entonces, ¿quiénes son hoy los que si no oímos estamos dejando de oír a Dios? Estamos dejando de oír a Jesús. O sea, la Iglesia. La Iglesia. Las enseñanzas de la Iglesia. O sea, las enseñanzas del auténtico magisterio de la Iglesia, no la de cualquiera. Porque fijémonos que esto no se contradice con esa realidad de que Dios es amor. Y es amor infinito. Y que ama siempre. Y que por lo tanto tiene siempre una actitud de acogida. Sí, pero claro, si yo no me dejo acoger, si yo no abro mi corazón a Él, si yo le doy las espaldas, Dios me va a respetar. Esta es la cuestión. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que si yo rechazo a la Iglesia, si yo rechazo las enseñanzas de la Iglesia, estoy rechazando a Cristo. Y si estoy rechazando a Cristo, estoy rechazando a Dios. Estoy rechazando al Padre. Estoy rechazando al Espíritu Santo, porque fijémonos que es el Espíritu Santo el que actúa en la Iglesia y en cada uno de nosotros
para que vayamos transformando nuestra vida según Cristo. Luego, si yo no le escucho, estoy rechazando al Espíritu Santo también. Hay un texto que parece que sea al revés, pero que en el fondo es lo mismo. Fijemos en el capítulo 10 de Mateo, el versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si nos fijamos aquí antes, en Lucas dice el que os rechaza, y aquí dice el que os recibe, recibiéndole, o sea, cuando nosotros escuchamos las enseñanzas de la Iglesia, las enseñanzas del Papa, estamos escuchando a Jesús. Y escuchando a Jesús estamos escuchando al Padre, estamos escuchando a Dios. De ahí que eso nos da seguridad en nuestra vida. Y eso es un factor muy importante, incluso psicológicamente. No sé si lo ven. Porque caminar en la duda, en saber si esto será o no será, si no me estaré equivocando, eso crea malestar. Entonces, tener la certeza de que si yo escucho lo que se me enseña en el auténtico magisterio de la Iglesia, lo que enseña el Papa y lo que enseñan los obispos en comunión con el Papa y los sacerdotes en comunión con el Papa o los laicos en comunión con el Papa. Todo eso, si nosotros lo escuchamos, aunque esté en contra de lo que a mí me parece o de lo que yo hasta ahora he estado creyendo, si lo escucho, estoy escuchando a Dios. Luego estoy segura de que no me equivoco, esa es la verdad. ¿Comprende? Y eso no es un regalo para nosotros, saber que vamos en la verdad. Fijémonos que es que a veces se quiere presentar el tener que aceptar una verdad que no entiendo como una opresión, como algo que me quita libertad. Y es todo lo contrario. ¿Acaso no nos gusta, si estamos equivocados, que alguien nos avisa, cuidado, que por ahí vas mal, que el camino es aquel otro? Es un descanso, que alguien que tiene experiencia me enseñe el camino, ¿no? Pues ¿quién con más experiencia que Dios? ¿No? Luego, es importante, fijémonos que mentalmente nosotros también cambiemos el chip. Y veamos que es un motivo para dar gracias a Dios el que tengamos quien nos dice dónde está la verdad, quien nos dice qué es la verdad. Pues precisamente en Semana Santa escuchamos la expresión de Pilato, ¿y qué es la verdad? Es una actitud que hay mucha gente que tiene, ¿no? Bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Quién sabe cuál es la verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Bueno, pero esto es absurdo. Que yo por mí misma no pueda conseguir encontrar con seguridad la verdad, se entiende. Pero si es Dios el que viene a mostrármelo, pues yo soy una necia si no lo acepto con alegría, porque me está, como dice Jesucristo, la verdad os hará libres. Por esto, quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Pero quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bueno, aquí tenemos una actitud de Jesús que podríamos decir es como de hecho una alabanza, ¿no?, de Jesucristo, y que tiene lugar precisamente cuando aquellos 70 o 72, que dicen otros, vuelven de esa misión que han hecho. Y fijémonos que vuelven entusiasmados, vuelven contentísimos. Y vuelven entusiasmados, ¿por qué? Pues porque efectivamente han podido hacer milagros e incluso expulsar demonios. Y es interesante, si os fijáis, que del texto se ve que lo que más les impactó fue que habían podido expulsar demonios. Es decir, que las palabras de Jesús, curad enfermos, expulsar demonios, etc.,
realmente produjeron el efecto, les dio a ellos la capacidad de hacer esos milagros. Con lo cual, si os fijáis, tenemos una prueba de que Jesús es realmente Dios. No sé si me explico. Es decir, el hecho de hacer milagros no es una prueba de que la persona que hace los milagros sea Dios. No. Jesús hizo muchos milagros, pero también hicieron milagros los apóstoles, también hacen milagros muchos santos, y en el Antiguo Testamento también se consta personas que hicieron milagros y que no son Dios. Pero lo que nadie ha podido hacer, aun teniendo el poder de hacer milagros, es dar ese poder a otros. Eso no lo puede hacer nadie. En cambio, Jesús sí. Y Jesús, fijémonos que le da el poder de hacer milagros a otros simplemente diciendo, hacedlo, curad enfermos. Y ellos efectivamente pueden curar enfermos. Es decir, vemos que la palabra de Jesús es una palabra eficaz. Tal como se nos cuenta en el Génesis, que dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Pues Jesús le dice, curad enfermos, y ellos pueden curar enfermos. O sea, es una prueba de que Jesús es Dios, es el dueño, y que por lo tanto puede comunicarlo. Es el creador. Y la reacción de aquellos hombres y mujeres, parece ser que eran todos hombres, sencillos, vuelven entusiasmados de ver el éxito de esa misión. Pero fijémonos lo que dice Jesús. Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, fijémonos que en el Nuevo Testamento aparece Satanás como un ángel apóstata. Un ángel que ha apostatado de su fe, de su adhesión a Dios. Por ejemplo, fijémonos en 2 San Pedro, si queréis buscar, 2 San Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, fijémonos que se habla de ángeles que pecaron, de ángeles que por tanto se apartaron, no permanecieron donde Dios, en la categoría, digámoslo así, que Dios les había puesto. Pero eran ángeles. Otro texto en Judas, que está poco después, el Judas, como es pequeñito, solamente tiene unos cuantos versículos, en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, tenemos igualmente la idea de ángeles que no se mantuvieron en su dignidad y que por tanto la han perdido y están en el infierno, digámoslo así. Aquí se expresa de otra manera, pero están en el infierno. Entonces, ¿qué ocurre con estos ángeles? Fijémonos que en la Biblia aparecen, sobre todo en el Nuevo Testamento, como enemigos de Dios. Claro, porque cuando no hay amor, ¿qué es lo que hay? Odio. Por lo tanto, el diablo odia a Dios, y como odia a Dios, odia todo lo que ama a Dios. Y entre ellos la gran obra que es la humanidad. Ese proyecto de Dios de establecer a la humanidad en comunión con Dios mismo, ¿no? El reino de Dios. Por lo tanto, aparecen además en el Nuevo Testamento el diablo como el dueño del mundo, el príncipe del mundo. Podemos ver algunos textos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. Es decir, con la muerte de Cristo va a ser expulsado el príncipe de este mundo. En el mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 14, el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. O sea, fijamos cómo se habla del príncipe de este mundo que ahora, con la obra redentora de Cristo, va a ser expulsado. En el capítulo 16 del mismo evangelista, el versículo 11. Y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, fijémonos que esta expresión, el príncipe de este mundo, se repite bastantes veces en la Biblia. Ese príncipe de este mundo, ¿por qué es el príncipe de este mundo? Porque diríamos que en el mundo existe una de las dos cosas, o el reino del diablo o el reino de Dios. Entonces, donde no está el reino de Dios, está el reino del diablo. Y esto es que se ve. Podríamos decir que casi no hay ni que hacer un acto de fe, ¿no? Se ve. Pues Jesús nos dice que con la predicación de aquellos misioneros, de aquellos discípulos, veía a Satanás caer como un rayo. Es decir, comienza a ser vencido el reino del diablo. Comienza a ser echado fuera. Pero se resiste. En el Apocalipsis se presenta como que sabe que está vencido, sabe que le queda poco tiempo y ha venido con gran furor. Sabe que está derrotado. Con la muerte y resurrección de Cristo ha sido derrotado. Por consiguiente, ahora queda un tiempo. Para nosotros es mucho tiempo, ya han pasado 20 siglos, ¿no? Pero de cara a la eternidad, ¿eso qué es? Sabe que está vencido y que le queda poco tiempo. Por lo tanto, está furioso y quiere hacer todo el daño que puede. Pero para nosotros es la certeza de que está vencido y que por lo tanto el triunfo será el del reino de Dios, no el del reino del diablo. Ahora, nosotros como seres libres hemos de decidir dónde nos decantamos, a cuál de los dos nos vamos. Por eso ahora es el día de la conversión. Hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Nos dice la Sagrada Escritura. Por esto aquí tenemos que Jesús pues ve cómo comienza a ser derrotado el diablo y establecerse el reino de Dios. Por eso dice, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y nos ha dicho más adelante que les ha dado poder para andar sobre serpientes y escorpiones, sobre todo poder enemigo, y nada os dañará. Es decir, fijaos que aquí se trata de la realización, incluso de un texto que ya está en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías. Podemos buscarlo en Isaías, en el capítulo 11, los versículos 8 al 9. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Fijemos el texto este de Isaías. Se anuncia un momento en el que no habrá ningún peligro, no habrá ningún mal. Que el niño incluso podrá jugar con las serpientes venenosas. ¿Y por qué? Fijémonos en el final del versículo 9 que hemos leído. Porque estará llena la tierra del conocimiento de Yahvé como llenan las aguas el mar. Pensemos que conocer en la Biblia tiene el sentido de amar también. Por consiguiente, es el conocimiento que da el amor. Entonces, esto es lo que se comienza a realizar en la medida que se va estableciendo el reino de Dios. Vamos amando cada vez más a Dios, lo vamos conociendo cada vez más y por consiguiente lo amamos más porque lo conocemos mejor y por lo mismo quedamos totalmente al abrigo de todo lo que nos pueda hacer daño. Porque incluso si nos quieren hacer daño, no lo pueden hacer. Porque lo más que pueden hacer es convertirnos en mártires. Y eso no es ningún daño. ¿Lo vemos o no? Porque yo diría que es mandarnos al cielo en avión. Pero esto incluso de una manera humana, material, se cumple. Recordemos un texto que nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos buscar en el capítulo 28 de los Hechos, los versículos 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, «Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir». Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente,
Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, veamos que aquí tenemos a San Pablo, después que ya han llegado a la isla de Marta, porque el barco les llegó allá, y están mojados, han tenido que salir nadando, digamos, por lo tanto están mojados, hace frío porque es invierno. Y han encendido fuego, los nativos de allá han encendido, le llaman bárbaros porque no hablaban el idioma, no hablaban latín. Entonces todos los que no hablaban latín le llamaban bárbaros. Vale, pues entonces han encendido fuego y se están calentando, y San Pablo, pues para alimentar el fuego, echa unas ramas. Y de esas ramas sale una víbora y se le muerde en la mano. Reacción de la gente de allí de la isla, pues se ha escapado del naufragio, pero como debe ser una mala persona, el Señor ahora lo castiga y muere aquí por la víbora. Pero cuando ven que pasa el tiempo y que no le pasa nada, cambian. Entonces es Dios, es un Dios. Eran politeístas, ¿no? Pero es lo que dice, no le hará daño. Le ha dicho Jesús, os daré poder para andar sobre serpientes y escorpiones, sobre todo poder enemigo, y nada os dañará. Es decir, es de una manera, esa victoria, esa caída de Satanás, es un hacernos ver que todo lo que es el poder del mal será vencido. Y comienza a ser vencido en la medida que nosotros nos abrimos a Dios, nos abrimos al amor de Dios, lo vamos conociendo y nos vamos entregando con más alegría y con más generosidad y con más confianza. El establecimiento del reino de Dios es así, pero nos va transformando desde dentro. Por eso le ha dicho que no os alegréis, en el versículo 20 que hemos leído ya, no os alegréis de que los espíritus están sometidos, es decir, no os alegréis de que habéis hecho milagros. Alegraos más bien de otra cosa, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Podríamos pensar nosotros, ¿qué nos daría más alegría? Ver que podemos hacer milagros, que podemos curar a una persona. Es una cosa sorprendente, ¿no? Ver una persona que tiene el poder de hacer milagros. Y Jesús nos dice aquí que de mucho más valor y que debe ser motivo de mayor alegría el hecho, aquí dice de que estén escritos vuestros nombres en el cielo, es una manera de hablar. En el cielo no hay libro donde se escribe. Se trata de que en nosotros interiormente está ya Dios, está reinando la gracia. Porque recordemos un texto que muchas veces no le tomamos el peso. Veamos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tomémosle el peso a lo que dice aquí San Pedro. Fijémonos que en virtud de esa gracia, que es lo que dice aquí que debemos alegrarnos por ello, esa gracia hace un cambio muy importante en nosotros. ¿Qué es lo que hace esta gracia? ¿Os habéis fijado? Participarnos de la naturaleza divina. Muy bien. Bueno, pensemos lo que es esto. O sea, nosotros cuando tenemos la gracia santificante, que supone huir, dice, de la concupiscencia, o sea, supone echar fuera de nosotros el pecado, luchar contra el pecado, porque el pecado grave mata la vida de la gracia. Entonces, si no tenemos pecado grave, si tenemos la gracia, estamos participando de la naturaleza divina. ¿Hemos pensado lo que significa esto? Pongamos un ejemplo y creo que nos va a ayudar a entenderlo. Cada ser tiene su naturaleza propia, ¿no? Y por lo tanto, las capacidades propias de esa naturaleza. Pensemos, por ejemplo, un perro. El perro, la naturaleza propia del perro le capacita, pues, para comer, para caminar, para ladrar, ¿verdad? Para una serie de cosas. Pero una naturaleza superior es la naturaleza humana, la nuestra, ¿no? Nosotros, nuestra naturaleza hace que tengamos unas capacidades superiores a la del perro. Pero imaginémonos que alguien se inventara, pues qué sé yo, una píldora o una inyección, lo que sea, que se le pone al perro y que el perro tuviera capacidades racionales. Es decir, que el perro pudiera
dialogar, pudiera razonar, pudiera tener de alguna manera participación de nuestra naturaleza. Entonces ya podríamos ser amigos del perro, porque él nos entendería. Hay gente que dice que sí, que el perro lo entiende, pero eso es una manera un poco de aquella forma, ¿no? O sea, el perro no es capaz de razonar, el perro no es capaz de entender mis problemas, pero si pudiera, le habríamos hecho participante de nuestra naturaleza. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Al darnos la gracia santificante, nos hace capaces de tener amistad con Dios, de poder tener capacidades divinas, que por ejemplo nos capacitan a perdonar a los enemigos, que por ejemplo nos capacitan a hacer el bien al que no hace mal, al que nos hace a nosotros el mal, que nos va a capacitar un día a poder ver a Dios como Él se ve, porque con nuestros ojos físicos no lo podremos nunca ver. Pero con la participación de la naturaleza divina yo sí podré ver a Dios el día que Dios me dé la luz de la gloria. Nos hace tener una dignidad superior, nos convierte realmente de criaturas en hijos de Dios. Luego, eso es lo más importante que el poder de hacer milagros. ¿Lo vemos o no? Pero a veces no se valora así. Pensemos que posiblemente Judas hizo milagros. Hay un texto en el Evangelio que nos dice que un día, cuando habrá quienes el día del juicio le dirá: Señor, pero en nuestra plaza hiciste milagros y hablaste y comiste con nosotros. Y Jesús le dirá: no os conozco. O sea, lo que tiene mucho más valor es ese hecho de que somos hijos de Dios, de que participamos de la naturaleza divina, que es lo que quiere decir aquí que nuestros nombres están escritos en el cielo. Tenemos sitio en el cielo, es la casa de nuestro Padre, es nuestra casa. Somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo más importante. Podemos continuar, los versículos 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Podemos decir que es como un desahogo del Señor, ¿no? En aquella hora se sintió inundado de gozo por el Espíritu Santo. Inundado de gozo. ¿Y por qué ese gozo de Jesús? Porque está viendo cómo se está realizando la obra de Dios. Se está realizando esa obra de Dios, que es el que se vaya conociendo quién es el Padre y cuál es y quién es Jesús. No sé si acordáis que en el Evangelio de San Juan, en aquella oración sacerdotal, habla de que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien enviaste, ¿no? Pero lo importante es lo que nos está diciendo. Yo te alabo, Padre, te alabo por tus caminos, por la manera como actúas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Fijemos que esto es muy importante. Que estas cosas, es decir, conocer ese misterio del reino de Dios, no pueden conocerlo los sabios y los prudentes de este mundo. Es decir, aquellos que se apoyan ante todo en sus capacidades humanas, en su inteligencia, en sus habilidades, en su ciencia, en todos los conocimientos que tiene humanos. Y quiere explicar desde su perspectiva, desde sus capacidades humanas, todo. Pues esas personas no entienden el reino de Dios. Se incapacitan para verlo. ¿Por qué? Pues porque Dios, como dirá San Pablo en otra ocasión, nos ha querido salvar por la locura de la predicación. Es decir, lo que se nos pide es que nos fiemos de Dios, que aceptemos, lo cual exige humildad.
Porque mientras yo quiera entenderlo todo y aceptar solo lo que entiendo, me estoy privando de que alguien que entiende más que yo me diga cosas que yo no puedo entender. No sé si me damos cuenta. Es decir, me creo tan inteligente, tan sabio, tan inteligente que nadie puede saber más que yo. Entonces, si yo no lo entiendo, pues es que no está, no existe, no es verdad. Y esto supone una soberbia impresionante. Pero, precisamente, el que acepta su limitación humana, que sí que Dios nos ha dado muchas cualidades, ¿verdad? A uno les ha dado unas, a otros les ha dado otras, y Dios ha hecho también superdotados, con unas grandes capacidades intelectuales, es verdad. Pero, al fin y al cabo, limitadas. Tenemos que aceptar que Dios es mucho más inteligente que nosotros. Que la inteligencia humana, por muy inteligente que sea, tiene un límite. Mientras que Dios, su inteligencia es infinita. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues que yo reconozca ese hecho simplemente. Que alguien puede darme noticias, por decirlo así, comunicarme realidades a las que yo no alcanzo y que Él me las dice. Y que fijémonos bien, en el momento que yo acepto con esta actitud de humildad la realidad de que Dios existe y de que Dios se me comunica, esa fe, digámoslo así, potencia mis facultades, aumenta su capacidad, porque entonces ya no solamente tengo la luz natural para entender, sino que tengo también la luz que me viene de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Y que por lo tanto no va a destruir mi inteligencia, la va a potenciar. Porque fijémonos que todos los datos de la fe no están en contra de la razón, están por encima de la razón, que es otra cosa. Luego se trata de que alguien que sabe más que yo me puede ayudar a entender cosas que de otra manera yo no entendería y no conocería. Pero vuelvo a repetir, solo los que aceptan su pequeñez, su limitación, se abren. Es el problema del que se siente tan seguro de sí mismo, que no se considera superior a los demás, y no acepta sino aquello que entiende, con sus medios naturales. Porque, repito, la luz de la fe me ayuda a entender cosas que sin la fe no entiendo. Yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Es decir, tenemos misterios. Yo me acuerdo de una persona que yo quería mucho, era una persona que asistió a varios cursos de la Biblia y que era muy limitada de inteligencia, era muy poco inteligente. Y sin embargo decía que ella no tenía problema para el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué quería decir con esto? No que lo entendiera, evidentemente no lo podía entender, pero desde la luz de la fe no había problema. Ningún problema. ¿Por qué? Pues porque es una revelación de lo que significa el amor intratrinitario, la relación de las tres personas de la Santísima Trinidad a la cual yo estoy llamada a incorporarme. Pero bajo la luz de la fe desaparecen los problemas. Sin la luz de la fe es un enigma. Entonces, fijémonos que Dios, aquí Jesucristo, alaba al Padre, le da gracias al Padre por eso que realmente Él hace. Pero hay un texto que es interesante que caigamos en la cuenta. Dice Jesús: todo me ha sido entregado por mi Padre. O sea, es dueño de todo, pero dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo. Es decir, fijémonos que para conocer, en el sentido de abarcar totalmente, conocer hasta el fondo, al Padre, se necesita inteligencia infinita. Lo vemos, ¿no? Por consiguiente se necesita ser Dios. Entonces, nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce perfectamente al Padre sino el Hijo. Lo vemos, ¿no?
¿Por qué? Pues porque el Hijo es Dios igual que el Padre. Pero sin embargo, se nos habla de que también aquel a quien el Hijo se lo quisiera revelar. O sea, en la medida que nosotros nos abrimos con esa actitud de humildad y de aceptar los caminos de Dios, Dios puede comunicarnos una experiencia vital de esa realidad, de esa trascendencia de Dios. Que en el fondo, fijémonos en lo que expresan los místicos, que les faltan palabras para comunicar sus experiencias y sus vivencias, porque no hay vocabulario para explicar esta realidad, y lo expresan como pueden. Pero porque ha habido esa humildad, esa pobreza, esa apertura de total confianza ante Dios. Y que sin duda esto es la mayor felicidad que cabe, porque es el conocimiento del amor con mayúscula, y de la verdad con mayúscula, y de la belleza con mayúscula. Por esto, Santa Teresa decía: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Porque es la plenitud de lo que todos deseamos. Y terminemos con el versículo 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí hay unas relaciones de confianza, de intimidad por parte de Jesús con los apóstoles, que les hace al mismo tiempo que le tomen el peso al privilegio que tienen. Porque dice que, bueno, todos los discípulos, por lo tanto esto es al grupito, aquí ahora no está la muchedumbre, no hay gente, les dice aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Claro, pensemos que desde tiempos de Abraham, más aún desde tiempos de Adán y Eva, Dios ya había anunciado el Salvador. Dios lo había anunciado luego a lo largo de la historia de Israel, a partir de Abraham. Se lo promete a Abraham, a Isaac, luego vemos los profetas, David, no digamos, etc., ¿no? Es decir, era la ilusión, el sentido del pueblo de Israel, ser los que reciben la revelación y esperan al Mesías Salvador del mundo. Entonces ellos anunciaron al Mesías, sí, muchos profetas hablaron del Mesías, conocieron muchos detalles. Pensemos, por ejemplo, Isaías cuando describe la pasión, pero ni lo vieron ni lo oyeron. Entonces, dichosos vosotros, que sí, que lo habéis visto, y lo habéis oído, pero ¿no les parece que eso también lo podemos aplicar nosotros? Nosotros tenemos ya al Mesías, tenemos ya la obra que los profetas anunciaron realizada. Tenemos la Eucaristía, ahí tenemos a Jesús. Tenemos el Evangelio, que es la palabra de Dios, que es digamos, lo que el Mesías esperado dijo e hizo. Y yo creo que es bueno que nos demos cuenta que nosotros que conocemos el Evangelio desde que nacimos, ¿no? Hemos ido creciendo escuchando la palabra de Dios, escuchando a Jesús. Corremos el peligro de habernos acostumbrado y no tomarles el peso al privilegio que significa que podemos conocer a Jesús, que nos podemos relacionar con Él, que lo podemos escuchar y podemos intimar con Él. ¿Cuántos y cuántos hoy en el mundo no tienen ese privilegio? Y yo pienso que es bueno que lo valoremos, porque a veces vamos un poco acomplejados. Y vamos un poco acomplejados porque no somos conscientes del tesoro que tenemos entre manos. Y que, de hecho, si lo valoramos, lo amamos y nos alegramos de ello, fácilmente lo contagiaremos. Porque fijémonos que la alegría es contagiosa, la ilusión es contagiosa, el pesimismo también es contagioso. Entonces, no podemos caer en el pesimismo, en el bueno, no hay nada que hacer, todo está perdido. No. Tenemos el remedio, tenemos a Cristo, está el Espíritu Santo y hay la promesa de que las puertas del infierno no podrán contra la Iglesia. Luego,
Tenemos que alegrarnos de esa realidad, pero fijémonos que para que esto se convierta en algo vital en nosotros, tenemos que, una vez que lo sabemos, reflexionar en ello, orar sobre ello, delante del Señor, si es posible, mejor. Orar y pedirle que nos ayude a ser conscientes de ello y a ser coherentes y a echar fuera de nosotros toda desconfianza, todo miedo, todo pesimismo. Que el Espíritu Santo, fijémonos que si leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que una de las características de todo el que se encuentra con Cristo es la alegría. Incluso el Evangelio, ¿os acordáis de la samaritana? Una vez que se ha encontrado con Cristo, ¿cuál es su reacción? Correr a comunicárselo a los demás. Los discípulos de Maús iban pesimistas, ya era tarde. Cuando se encuentran con Jesús ya no es tarde, regresan a Jerusalén. O sea, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser conscientes de ese privilegio que tenemos. ¿No les parece? Pues nada, ánimo y a no desanimarnos nunca.